Palabra el asambleísta Elio Peña. Señor presidente, ¿me escucha? Le escuchamos, asambleísta Peña. Buenas tardes. Señor presidente, colegas asambleístas, ciudadanía que nos sigue a través de los diferentes medios de comunicación. Al referirnos al tema de las amnistías de personas que pertenecen a pueblos y nacionalidades, que es el motivo de este debate, es importante entender en primer lugar la diferencia del pluralismo jurídico dentro de los sistemas tradicionales. A la Administración de Justicia Indígena, algunos la han convertido en un tema polémico y controversial en la sociedad en los referentes etnocéntricos y coloniales. Estas visiones se reflejan en los pronunciamientos de las diferentes personas y personalidades quienes confunden la administración de justicia indígena con el linchamiento y sus ajustes, un criterio completamente equivocado. Todo ello lleva a verificar que la deslegitimación de la justicia indígena no es un problema jurídico de conocimiento constitucional, sino un problema político y económico por falta de comprensión de la naturaleza del Estado plurinacional que combate el neocolonialismo y el extractivismo, implementando a lo largo de la colonia. El órgano de control constitucional debe, por ley, hacer respetar los derechos constitucionales, llegando a un diálogo de convivencia, visiones y saberes a través de una interpretación intercultural de los derechos humanos. Es importante hacer notar que en sociedades multiculturales y multiétnicas, como es el caso del Ecuador, se ha construido diversos derechos jurídicos como lo tiene establecido la Constitución de la República del Ecuador y sus leyes. Un elemento importante que no tenemos que perderlo de vista, y como sociedad que en esencia es un espacio dinámico, esos órdenes jurídicos que existen como expresión, así como los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, se articulan entre sí y no existe influencia de ninguna otra ley sobre la que ya está prescrita en todo un capítulo de la Constitución. Entonces, con esto lo que quiero afianzar es que la Administración de Justicia tiene su legitimidad constituida en el marco constitucional. El pasado histórico de las prácticas ancestrales conlleva también un amplio estudio sobre ello, específicamente a un gran debate de qué es la justicia indígena, por muchos y equivocadamente muy cuestionada. Esta práctica de justicia indígena, plurinacionalidad e interculturalidad viene desde el inicio del periodo incásico y fue con el afán de corregir y hacer entender a su población que se debe seguir al pie de la letra cada una de las obligaciones, normas y reglas que en el imperio incásico se implementaban. Es obvio reconocer que con el pasar del tiempo y la conquista española, las prácticas indígenas fueron minimizadas de manera considerable, dejando a esta población totalmente dependiente del poder español. La investigación parte del postulado de que la justicia indígena es una dimensión cultural, jurídica y política, de un proceso político, valga la redundancia, pero también social, mucho más amplio y complejo como lo es el Estado plurinacional del cual somos parte. En consecuencia, la indagación e intervención sobre la justicia indígena pueden y deben contribuir a la comprensión y construcción del Estado plurinacional. Señor presidente y colegas asambleístas, me he permitido hacer referencia a estos temas por cuanto el hecho generador de la criminalización a las autoridades de San Pedro de Cañar es haber administrado justicia indígena en sus comunidades en pro de la paz y el bienestar de su gente, amparados legal y constitucionalmente, y sobre todo bajo el horizonte de la justicia. Es importante también recalcar que el artículo 171 de la Constitución menciona que el Estado garantizará
que las decisiones de la jurisdicción indígena sean respetadas por la institución y autoridades públicas. En este sentido, las autoridades de justicia indígena y algunos miembros de la comunidad de San Pedro de Cañar hicieron lo que tenían que hacer y debían hacer: administrar justicia indígena desde su cosmovisión y amparados en el marco constitucional y legal. Pero ¿qué sucede? Ciertas personas se aprovecharon de esta buena práctica de los pueblos y nacionalidades para denunciar a las autoridades indígenas de San Pedro de Cañar, y les buscaron y les construyeron un delito que nunca lo cometieron. Y producto de aquello, unos están sentenciados y pagando sus penas en cárceles, otros están prófugos y otros procesados penalmente. Todos, absolutamente todos, de manera injusta. Es por eso que, en procura de su libertad y para su tranquilidad, han acudido hasta la Asamblea Nacional en demanda de justicia, amparados en la figura jurídica de la amnistía. Es importante recalcar también: el reconocido jurista Zavala Vaquerizo, en una perspectiva amplia, sostiene que la amnistía es una especie de gracia que el Estado ha instituido, que tiene su origen en la función legislativa y que generalmente tiene por finalidad borrar la comisión de un delito, tanto en sus esferas formales como materiales. La amnistía realmente es un olvido que el Estado hace por motivos de carácter social y de política criminal. Resalto, de carácter social y de política criminal, de ciertas infracciones, ya sean estas comunes o ya derivadas de los hechos políticos. Bajo este preámbulo, insisto, los dirigentes de San Pedro de Cañar no secuestraron a nadie, simplemente aplicaron, y en otros casos trataron de aplicar, justicia indígena en pro de la paz social y el bienestar de sus comunidades y su gente. Hicieron lo que muchos esperan o seguimos esperando de la justicia ordinaria, pero sin embargo fueron objeto de persecución por parte de la justicia ordinaria, en contubernio con abogados inescrupulosos que hasta llegaron a extorsionar a las familias y a las autoridades de San Pedro de Cañar, pidiéndoles significativas cantidades de dinero a cambio de su libertad y a cambio de abandonar la acción penal. Pero como no tuvieron el dinero para pagar, unos están con sentencias y privados de la libertad, otros prófugos y otros con procesos penales instaurados. Este incidente, colegas asambleístas y pueblo ecuatoriano, una vez más deja claras evidencias que la justicia o el ajusticiamiento es para el de poncho, para el de a pie, para el que no tiene los medios para ejercer su defensa, para el que por sus propias condiciones de miseria no puede acceder a la justicia como un derecho universal. Y es una razón más también para decir que las cárceles en esa línea, las cárceles del país están llenas de miseria, de pobreza y en condiciones deplorables, y muy alejadas de la tan pregonada rehabilitación. Muchas personas están injustamente privadas de la libertad, y eso a nadie debe caberle duda, pueblo ecuatoriano. Pero también existen delincuentes que deben estar pagando una condena, y como bien dijo un colega asambleísta que me antecedió en la palabra, a él le calzaría el uniforme o el tomate o el uniforme naranja. Sin embargo, se pasean libremente por las calles del país. Otros siguen libres disfrutando en otros países del dinero robado y saqueado de los millones de ecuatorianos, salpicados en verdaderos actos de corrupción que son las noticias del día a día. Y otros inclusive se encuentran en altos puestos públicos como autoridades, salpicados por vergonzosos actos de corrupción, y algunos también con carnés de discapacidad fraudulentemente obtenidos. Colegas asambleístas, en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, de la cual formo parte, hemos conocido la solicitud de amnistías
de forma y de fondo. Hemos escuchado a los solicitantes, hemos contrastado la información y concluyo diciendo que la verdad y la razón no necesita mayor explicación. Argumentos sobran para tomar una posición responsable. En esta tarde, quienes han sido recibidos en comisión general han expuesto las razones y los argumentos suficientes que ya no hace falta repetirlos. Colegas asambleístas, las autoridades indígenas de San Pedro de Cañar no secuestraron a nadie. Al contrario, la justicia ordinaria les creó y les atribuyeron un delito que nunca cometieron. Por eso esta tarde les invito a respaldar este pedido de amnistías, con lo cual, y desde este pleno como primer órgano de la función legislativa, estaríamos dando un mensaje al país de que legislamos y fiscalizamos en el marco de la justicia. Señor presidente, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, muchas gracias.